sangre, hemoglobina 10 gramos por decilitro, calcular volúmenes corpusculares y hacer el diagnóstico. Es tan simple. Argentina lo hace. Tan simple. Por los datos que tengo, inmediatamente voy a decir, sin hacer cálculos, de frente digo anemia microcítica. Tan simple. Pero ya para el martes ya les tuvo otra preguntita, bebé. ¿Ya? No es con burbujas, ¿ah? Es con papel tan solo. Bien, seguimos. ¿En qué parte nos quedamos, Carito? No recuerdo, yo tuve ese contacto, yo estuve soltera. Yo no me acuerdo de nada. Ya, a ver. ¿En qué parte nos quedamos? Aquí, tú sabes. Tú llevas eso. ¿En qué número? La pregunta 4, en la pregunta 4. Aquí está, ¿sí? Bien, miren. Toda célula tiene marcadores. ¿Y cuáles son esos marcadores? Los clústeres de diferenciación, los CD. Se han descrito para humanos, para eritrocitos, alrededor de 300. Pero sistemas realmente establecidos, tan solo hay 30. Pero ¿cuáles son los más conocidos? ABO y RH. Esto se describió en el año 1901 y esto en el año 1939-40. Hace mucho tiempo. ¿Y qué establecieron? De que en el ABO había un paraglobósido. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la secuencia del paraglobósido? O sustancia precursora, glucosa, galactosa, N-acetil, glucosamina y galactosa. Si yo le añado fucosa aquí, este sujita es O, cazador. Si le añado, aparte de tener fucosa, le añado un naga, A, agricultor. Si no le añado naga, le añado una galactosa, B. Y si tengo los dos, AB. Los anticuerpos aquí son naturales, no son inmunes. Quiere decir, uno nace sin anticuerpos por el sistema BOP. Pero a medida que uno se expone a las lectinas, a los alimentos, uno comienza a producir anticuerpos. Ejemplo, si yo tengo el grupo sanguíneo A, ¿qué anticuerpo va a producir? El anti-B. Si tengo el B, anti-A. Si tengo el AB, ninguno. Pero si tengo el O, los dos. Y si soy Bombay, los tres. Anti-A, anti-B y anti-H. El Bombay es una sangre muy común, es muy poco frecuente. Muy poco frecuente, es la sangre más antigua en la raza humana como Homo sapiens sapiens. ¿En dónde se encuentra esa raza, esa sangre Bombay? En la India, ¿ya? En la India. ¿Bien? Digo, ¿los hindúes son especiales o no son especiales? Son muy especiales, ellos comen con la mano y se limpian con la otra mano. Es increíble, ¿eh? A ver, lean la historia de los hindúes. Es terrible, pero así funciona su raza de hindú. Bueno, la frecuencia del grupo sanguíneo O positivo en nuestro medio es el 70%. Entonces la probabilidad de casarse si uno es O con otro O es 70%. El otro 30% todavía está en el closet. ¿Bien? Lo menos frecuente en nuestro medio es AB negativo. Quiere decir que no tiene el RH. ¿Bien? Ahora, esto se cumple en las leyes mendelianas. Si yo me caso un O con otro O, ¿qué debe dar? 100% O. No puede haber ahí un A, un B, nunca. ¿Bien? ¿Qué más ahí con esta imagen? Ya. En base a los positivos, por ejemplo, en el Perú, ¿cuántos son RH positivos en nuestro medio? Con el otro sistema, el 98%. Tan solo 2% es negativo. ¿Bien? Distribución de la voz, si ustedes ven, el O se encuentra para este lado, en América, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Pero si ustedes ven dónde se distribuye el A y el B, más está distribuido para Europa. ¿Ya? Está para la India, para Australia, para Rusia, etc. Pero lo más común es que nosotros tengamos mayor frecuencia de O para este lado del planeta. ¿Bien?
La herencia es lo mismo que les he explicado, si padre, madre o 100% O. Ya ustedes saben por la ley de la segregación mendeliana, si yo tengo, por ejemplo, un heterocigoto A, se cruza con un B heterocigoto, sale de todo ahí, ¿va bien? ¿Puede salir O no sale O? Sí, sale O. ¿Sale A? También. ¿Sale B? También. Y AB también. ¿Listo? Vamos. Sistema RH. El sistema RH ya no son azúcares. No son azúcares. ¿Qué son? Proteínas que se encuentran en la membrana del glóbulo rojo. Se describieron inicialmente 3. La C, la D y la E. La más antigénica es la D. Por eso es que decimos o D positivo o D negativo. Dicho de otra manera, o es RH positivo o RH negativo. El que determina el RH es la D, no es la C ni la E. Hay una F, hay una G y hay una H. Se complica la situación. Pero quedémonos en donde dice el texto hasta la F. ¿Bien? Entonces, ¿quién determina el RH? La proteína D. ¿En dónde se expresa? Cromosoma 1. ¿Ya? Cromosoma 1. Y bueno, esto básicamente, ¿por qué se investiga? Para encontrar la filogenia humana. ¿Qué es la filogenia humana? ¿Qué es la ontogenia? ¿Alguna vez han oído hablar de ese término semántico? Es el origen del humano, ¿de dónde viene? Entonces hay varias teorías, y la evolucionista de Darwin, que nos dice Charles Darwin, de que el humano es el producto de la evolución de los monos. Y todo el mundo se echó a estudiar a este señor. ¿Lo ven? Es parecido a este, ¿no? Este es Levin, tuvo el premio Nobel, justo por describir el RH. Pues no fue el único, pues Stenson, Wiener y Landsteiner, que ustedes saben que es el padre de la hematología. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron una librecita, ustedes la conocen, este se llama Orquilaus funiculus, se llama este. Hicieron con este librecita, le sacaron sangre a este Macacus rhesus, de ahí viene el término, Macacus rhesus. Macacus rhesus. Le sacaron sangre con EDTA, anticoagulante. ¿Qué voy a obtener? ¿Plasma o suero? Acá tengo presión globular, ¿qué es esto? Plasma. Entonces había proteínas plasmáticas de mono. ¿Ya? ¿Y qué hicieron con este plasma? Se lo colocaron a este intraperitonealmente, a la librecita. ¿Y qué hace el sistema inmunológico? La liebre hace una respuesta frente a esos marcadores del mono. Dicho de otra manera, lo que hace esta liebrecita es producir unos anti-mono, anti-RH. ¿Listo? De ahí le sacaron sangre a la liebre sin matarla y procedieron a extraer el plasma donde estaban los anticuerpos contra el mono y comenzaron a plaquear, ¿no? ¿Qué es el plaqueo? Lo que hacen en prácticas ahora. Agarran un porta, colocan sangre, ¿no? Y le van a colocar este anti-RH o anti-D del monito que lo produjo la liebre. Y bueno, los que aglutinaban quiere decir que tenían el marcador del mono, eran los D positivos, y los que no aglutinaban eran los D negativos. Y se dieron con una gran sorpresa. Trabajaron con 20 neoyorquinos caucásicos. ¿Qué es un caucásico? ¿Qué es un caucásico? ¿Acá hay algún caucásico? No. No, el caucásico es blanco, ojo celeste. ¿Ya? Entonces, aquí se dieron con la sorpresa que el 85% de los blancos caucásicos eran D positivos y 15% eran ET, extraterrestres, que no era frecuente. Entonces, y lo simularon esto lo mismo con africanos y encontraron
99.99 periódicos que eran positivos. En los peruvianos silvestres, ¿cuántos eran? ¿Se acuerdan? 2% negativos y 98 positivos. La ley, no tan solo en el Perú, en todo el mundo, prohibía los casamientos hombre positivo, mujer negativa. Era un riesgo de una enfermedad que no se conocía. Lo llamaban idiopático criptogénico, la enfermedad hemolítica del recién nacido. No se sabía hasta la fecha, no sabía quién era esa entidad, en donde se producía la muerte del bebito intrauterino. ¿Bien? Entonces no sabían hasta que por casualidad, ¿no?, encontraron el origen, ¿no?, la etiología de esa enfermedad estaba vinculado ¿con quién? Con el factor RH. Conclusión, entonces, ¿quién es el RH? Es una proteína que se encuentra en la membrana. ¿Cuál es? La C, la D, la E, la F, la G, la H. La D. ¿Ya? La D. Entonces, como ustedes saben que el amor es ciego, sordo y bruto a la vez, a uno no le interesa la sangre, ve otras cosas, ve el zapato, ve las manos. ¿Ustedes saben cómo buscaba el hombre a su pareja Andrés en la época primitiva? ¿Cómo crees que buscabas tu pareja? Remóntate 30.000 años, ¿ya? Hace tiempo, ¿no? ¿Qué buscabas en una mujer? Que sea reproductiva. Eso es. ¿Y saben cómo sabían que era reproductiva? Labio grueso. 1. Cadera ancha. Eso es. Multípara. Si era Doberman, se moría en el intento. No había cesáreas. Inclusive podemos ver el perfil hormonal con las manos. No sé si les he enseñado. ¿Les he enseñado o no les he enseñado? Bueno, les voy a enseñar. Estamos en época primitiva, ¿no? Nosotros tenemos 5 dígitos, ¿ya? Este es el segundo dígito, ¿ya?, y es el índice, ¿ya? Este es el cuarto dígito, que es el anular. En el hombre, el anular es más grande que el índice, y en la mujer es al revés. El primer dígito es más grande que el cuarto dígito. Pero hay excepciones, hay personas que les gusta mandar. Hay mujeres que son mandonas y si no les obedecen, a ver, voy a ver mi delegada, no le he visto la mano. Ahí está, ella sí es prototipo de directora. Si no le hacen caso, se amarga, se desespera e intenta suicidarse. Entonces, regresemos a eso, ya no me interesa ya lo que el hombre primitivo. Entonces, miren, el RH, a diferencia de la voz, son azúcares, ¿ya? Son azúcares. Pero la respuesta aquí ya no es natural, la respuesta es inmune. ¿Qué significa respuesta inmune? Quiere decir, para la producción de anticuerpos frente a estos marcadores, estas son gamma inmunoglobulinas. ¿Ya? En cambio, las anteriores, estas son naturales. ¿Ya? Se producen naturales. Es más, no son dominio tan solo de la membrana del glóbulo rojo. Mentira, no es dominio. Porque yo lo voy a encontrar también, estos marcadores de la VO, lo voy a encontrar en células endoteliales. Voy a encontrarlo en células del tracto gastrointestinal. Y lo voy a encontrar en secreciones. ¿Qué secreciones? Por ejemplo, en semen, lo encuentro. Saliva, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo. Por eso es que se le llama este sistema, se le llama secretor. ¿Ya? Secretor. Entonces, imagínense que hay una violación en clase. ¿Podría discriminar quién ha sido violador si el 70% son hombres? Nunca puedo determinar. ¿Por qué? Porque la moda, ¿qué es? O, si no, comencemos a entretenerlo. ¿Qué sabes tienes tú? O, tú. Es una excepción. Tú. O, tú. Tú.
Ah, caramba, tú. Ah, tú. Oh, tú. Oh, la mayor parte son O. Ya sé de qué voy a sacar sangre, porque la A, yo soy A, por ejemplo, y sé de qué voy a morir. No sé si les hablé esto. El O, miren, tienen aquí dos individuos, O y A. No importa si son positivos o negativos, no importa aquí. El problema del A tiene mayor factor 8 de coagulación, el factor antimofílico A. En la época antigua venía un depredador y lo más probable es que provoque hemorragia. Entonces, ¿quién se moría más rápido? El O, porque rápidamente su sangre producía trombos para evitar las hemorragias. Antes era una ventaja, ahora es una desventaja, porque el riesgo de enfermedad cardiovascular es elevado en este. En cambio, en este, más son úlceras, gastritis, dispepsias, cáncer. ¿Por qué? Por su producto le gusta carne. ¿A ti qué grupo sale de eso? Ah, ya sabes de qué es. Muy bien. Son riesgos, lógicamente, ¿no? Vamos. En el Perú existe mucha influencia de la raza negra. Producto de esclavitud, muchos han venido. Y en la raza negra existe el RH DU, así se llama, el DU. Si ustedes comparan el positivo con el DU, ¿cuál es la diferencia en esta gráfica? La cantidad de antígenos. ¿Ya? A veces uno titula de forma incorrecta, veo que no aglutina en D y digo negativo. Tengo que esperar prudencialmente unos 20 segundos o verlos al estereoscopio para ver si hay o no hay aglutinación. Más en la raza que proviene de la raza negra. Ese es el DU, que realmente es un positivo, pero es un positivo leve. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, aquí hay una enfermedad que les había indicado que se encuentra cuando hay un casamiento entre hombre positivo y madre negativa. Si el bebé es negativo como la madre, no pasa nada. Pero el problema viene a ser si sale como el padre. ¿Ya? Ahí viene el problema. Riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, ¿qué hace el sistema inmunológico de la madre? No reconoce este marcador, no lo reconoce al D. ¿Y qué hace? Hace anticuerpos anti-D, inmunoglobulinas G anti-D. En cambio, las del ABO son N. ¿Cuáles son las más pesadas y grandes? Ya se acuerdan del examen, ¿no? La M, ya la M. Entonces ahí viene el problema. En el primer embarazo hay reconocimiento, no hay problema. Pero recuerden que hay unos linfocitos B memoria. Y esos linfocitos B memoria ya llevan un chip. Y cuando estén presentes ese antígeno, ¿qué hacen? La respuesta es completa. Entonces, primero el reconocimiento. Después ya es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y eso en el año 1969 se encuentra la profilaxis RH. Profilaxis RH. Se le administra a la madre durante el puerperio del primer embarazo una vacuna que se llama el ROGAM. ¿Qué es el ROGAM? Es una gamma inmunoglobulina RH. Durante el puerperio. ¿Cuál es el puerperio? Postparto. Dentro de 24 y 48 horas. Entonces, es una sola vacuna y deja de ser problema para toda una vida. ¿Qué pasa si en el primer embarazo no se administra el ROGAM? Ya el sistema inmunológico se activa y nunca hay forma de desactivarlo. Siempre va a haber el riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido. Este es el ROGAM. Se le administra, se le sensibiliza a la madre y ¡pum! Deja de ser problema, pero tiene que ser en el primer embarazo, no en el segundo, primero. Diferencias de la VO y RH. Los anticuerpos de la VO, ¿cuál es? La M. Los anticuerpos del RH, la G.
Estos son naturales y estos son inmunes. Tienen que reconocerlo para producir. Estos son aglutinantes y estos son con aglutinantes. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la distancia entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo? ¿Se acuerdan cuánto era? 25 nanómetros. Esto es importante. 25 nanómetros. Acá hay una nube electrónica. El ácido ciánico lo da. Pero aparte, las cargas negativas, ¿a quién buscan? A los positivos. Entonces, hay fuerzas que se repelen. No puede estar el glóbulo rojo junto, tiene que estar separado. Si se junta, ¿qué pasa? Que estoy en un problema de inflamación y voy a tener lo que se llama el Rouleaux. ¿Se acuerdan? ¿Quién es Rouleaux? ¿O Rouleaux? ¿Quién es Rouleaux? El apilamiento de los glóbulos rojos. Cuando yo veo apilamiento de glóbulos rojos, digo, ha aumentado los anticuerpos, las inmunoglobulinas, ha aumentado el factor de necrosis tumoral, ha aumentado las interleuquinas, ha aumentado los interferones. Entonces, todo es problema de proteínas de la respuesta aguda de la inflamación. ¿Bien? Ahora, ¿quién es aglutinante para el ABO? Porque la M, ¿se acuerdan sus bracitos? ¿Cuántos eran los bracitos de la M? 35. En cambio, la G no le cansaba. ¿Qué necesita? Albúmina. ¿Ya? Necesita albúmina. Entonces, este es completo, este es incompleto. Este es salino, este es albuminoso. Este es frío. Y este caliente, que quiere decir para que el RH necesita 137 grados, en cambio esta temperatura ambiente hay aglutinación. Bueno, lo que van a hacer en prácticas es esto. Van a utilizar anticuerpos monoclonales para tipificar la sangre. Este señor que lo ven es un señor argentino, César Milstein, que ideó un método de producir anticuerpos monoclonales. ¿Quién produce los anticuerpos, señores? Yo tengo aquí un linfocito. ¿Es un linfocito T o B? B. ¿Cuándo se convierte en plasmocito para producir anticuerpos? Cuando está frente a un antígeno. Entonces ya tengo el plasmocito. Este sí produce inmunoglobulinas. ¿Cuánto vive un plasmocito? 7 días. ¿Me sirve o no me sirve? No me sirve. No me sirve. Entonces, ¿qué hizo César Milstein? Fusionó un plasmocito con una célula neoplásica. ¿Qué es neoplásica? Una célula cancerosa. ¿Una célula cancerosa tiene tiempo de vida o es inmortal? ¿Cómo es una célula cancerosa? Inmortal. No muere. ¿Ya? No muere. Y buscó una célula neoplásica de mieloma múltiple, que es un tipo de leucemia, y la fusionó con esto, y formó un hibridoma, y ese hibridoma siempre produce anticuerpos. En base a esa técnica le dieron el premio Nobel a este señor. ¿Cuántos premios Nobel tiene Argentina? ¿Perú cuántos tiene? Uno. ¿En qué? Literatura. Solo que este se nacionalizó inglés, se fue. Felipe ya se murió también. Se fue a Inglaterra y se volvió británico. Era de origen judío, pero bueno, un científico enorme realmente. Entonces, en la práctica van a utilizar ustedes el anti-B, el anti-B y el anti-A. Le colocan color para que puedan diferenciarlos. Colocan 3 gotitas de sangre, ¿no?, en la placa de Adams, y van a ver si aglutinen D y no aglutinen B ni en A. Quiere decir que yo no tengo el A ni el B, pero sí tengo el D. ¿Qué quiere ser? O positivo. No aglutinen ninguno, O negativo. Aglutinen todos, AB positivo. Es tan simple. Es un juego, es un plaqueo. Esto sí es importante de casa de 2 preguntas del examen. El que no sabe esto, pues es pirañita nada más. ¿Ya? Eso lo pueden hacerlo en el parque, jueguen con el enamorado, ¿ya? Van con su trampa y comienzan a jugar. Miren, de la siguiente manera. Dicen, juegan así. Esto se lee de arriba hacia abajo. O positivo, B positivo, A positivo, AB positivo. Y juegan de esta manera, así. ¿Ya? Y se juegan a sí mismo. Listo.
Nosotros, nuestro título frecuentemente nos clasifica en base a dos sistemas, ABO y RH. Y afuera lo colocamos en lo negativo. Acá. B negativo, A negativo, AB negativo y jugamos. ¿Bien? No es juego, la fisiología es un juego. A ver. Ahora vamos a traducirlo. ¿No? Y suácate para acá, suácate para acá. Ya está, ya jugué. ¿Ya? Por ejemplo, tú eres A, ¿quién era A? Por acá hay un blanco. ¿Quién era A? Tú eres A. Dime, tú eres A positivo, acá estás. Dime, ¿de quién puede recibir sangre? Puede recibir mejor si es homóloga del mismo A positivo, primero. ¿Heteróloga puede recibir del O? Sí, lo puede recibir del O positivo. ¿Puede recibir del O negativo? También puede recibir del O negativo. Del A negativo también, pero heteróloga. Mejor sería homóloga. Quiere decir tu propia sangre. Y autóloga, si se fuera tu misma sangre, que haces tu banco de sangre. Y es válido también. Es mejor todavía, pero es costoso. ¿Sí? Por ejemplo, tú eres O. No, el señor era O, ¿no? Sí, ya. Ah, ¿quién era O? Acá, señor, O. ¿De quién? Tú eres O positivo, ¿sí? Ya. ¿De quién puede recibir sangre, señor? ¿De tú mismo? ¿O positivo? ¿De quién más? Del O negativo. ¿Eh? Entonces, ¿quién da a todo el mundo acá en estos dos sistemas? El O negativo. ¿Y de quién recibe de todo el mundo en los dos sistemas tan solo? El AB positivo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que, por ejemplo, lo que más se comercializa en sangre es el O negativo. ¿Por qué razón? Porque el O negativo le da a todo el mundo, para los dos sistemas. ¿Ya? Para el ABO y el R y el RH. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿puedo yo darle del B negativo al O negativo? Nunca, lo mato. ¿Puedo darle el O positivo, le puede dar al O negativo? Nunca, lo mato. Pero si el O negativo le puede dar al O positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si hay preguntas, dígame. Bueno, acá tienen para entretenerse un cuestionario. Preguntas o dudas. Entramos en democracia. ¿No hay ninguna duda? Voy a parar un minutito para que empecemos de frente a la clase, nos debemos cambiar el tema. ¿Quieren? Se para, si no, igual, un minutito de descanso. Sácate Gano y 3 R's. Gano y 3 R's.
señores, sintonicemos. Entramos a la parte de trombocitos. Y cuando hablamos de trombocitos, hablamos de hemostasia. ¿Ya? ¿Y qué viene a ser la hemostasia? Es un conjunto de mecanismos que tiene la finalidad de mantener a la sangre fluida, es decir, estado líquido, no en gel. Mantener el estado fluido es bien complejo, porque nosotros tenemos en plasma sustancias que son procoagulantes y tenemos sustancias anticoagulantes. Si aumenta el peso de las procoagulantes, tengo trombosis, y si aumentan las anticoagulantes, tengo hemorragias. Ambas es muerte, por hemorragia o trombosis, me muero. Entonces, hay un señor, Santiago Paulos, también argentino, bueno, candidato como 3 veces, 4 veces al premio Nobel, pero no le dieron premio Nobel, pero bueno, era candidato. Es algo maravilloso, y él decía lo siguiente: los pacientes hemofílicos son tan especiales que cuando se mezclaban sus plasmas, ¿no?, mejoraban. Es el primero que comenzó a hacer la plasmaféresis. ¿Ya? ¿Qué viene a ser la plasmaféresis? ¿Les dice algo? Plasmaféresis es transfusión de plasma. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo este señor? Mezclaba, hacía pools, ¿no?, pool de plasma. Porque, por ejemplo, yo tengo el hemofílico A, le falta, no tiene el factor 8 de coagulación, le falta. El hemofílico B no tiene el factor 9 de coagulación. El hemofílico C no tiene el factor 11 de coagulación. La parahemofilia no tiene el factor 5 de coagulación. La pseudohemofilia no tiene el factor de von Willebrand. Entonces, ¿qué hacía el señor? Mezclar todos los plasmas de esos pacientes y después administrarles a ellos mismos. Entonces, si yo tenía esta condición y tenía un paciente, imagínense, que tenga hemofilia B. El B no tiene el 9, pero sí tiene todos los otros factores de coagulación. Por eso es que salía con esta premisa, ¿no? Mejoraban cuando se les hacía una plasmaféresis. Algo revolucionario en el año 1950. En ese tiempo lo que hacían era transfusión de sangre total. Y ahora ya hacen crioprecipitados. ¿Qué es un crioprecipitado? Es traer los factores de coagulación que me faltan y me administran. Ya avanzó la ciencia médica. Y tienen aquí una balanza, ¿ven? En este caso, ¿qué pasa con esta balanza? ¿Qué pesa más? ¿Lo anticoagulante o lo procoagulante? Lo procoagulante. Y si tengo más procoagulantes, ¿qué tengo? Trombosis. Trombosis. Por ejemplo, una mujer que consuma ACO. ¿Qué son los ACO? No los ACEA, los ACEA son otra cosa. ¿Qué es un ACO? Es un estrógeno conjugado, ¿eh?, que es un método anticonceptivo. La mujer menstrua, pero son menstruaciones anovulatorias, quiere decir no óvulo y no fecundación. Se juega con los feedback del eje de regulación estrógeno LH. El reproductor lo van a ver. Pero ¿cuál es el riesgo del consumo de ACO? Alterar la hemostasia. Se altera la hemostasia. Entonces, ¿cómo le altero la hemostasia? Mayor riesgo de trombosis. Entonces es un problema. Bueno, el ACE ya es la anticoncepción de emergencia, ¿no? Ese es el levonorgestrel. ¿Saben qué es el levonorgestrel? Es la píldora del día siguiente, cuando una señorita la atropella y no ve la placa del carro que la atropelló y va a misa: señor, no me ha atropellado y necesito la píldora del día siguiente, y le están gratuito. Pero hay señoritas que van todos los meses, sufre atropellamiento, y cuando realmente lo necesita pierde sensibilidad y ya no funciona ese método de emergencia. Por eso es emergencia, no es anticoncepción. Ya cuando lleguemos al reproductor les voy a explicar, ¿no? Bueno, entonces ya saben qué es la hemostasia. La hemostasia entonces viene a ser
conjunto de mecanismos, ¿no? Tenemos aquí la fase vascular, la plaquetaria, la coagulación y la fibrinólisis. Todo eso es la hemostasia. Comencemos. ¿Quién produce la mayor parte de los factores de coagulación? El hígado. ¿Y quién participa en la activación de esos factores? Porque son cascadas enzimáticas y ya saben que las enzimas se liberan, se sintetizan como simógeno. ¿Qué significa simógeno? Inactivo, apoenzima. ¿Necesitan de qué? De un cofactor o una coenzima o un grupo prostético para activarse. Eso lo conocen por bioquímica. Entonces imagínense un alcohólico, ¿cómo será su coagulación? ¿Será buena o será mala? Imagínense que ustedes sean cirujanos, viene un alcohólico y necesita una cirugía de emergencia. ¿Lo operan o no lo operan? Nunca lo operan, porque se queda en quirófano. ¿Saben por qué? Porque el hígado produce los factores de coagulación. Y si tiene hígado graso, está fibrosado su hígado, ¿va a producir factores de coagulación? No. En el camino se muere el alcohólico, porque lo mandan a la casa, regresa al hospital y en el camino se muere. Entonces hay que cuidar el hígado es virtuoso. ¿Cómo cuidas el hígado? A ver, un señor, a ver, tú, ¿cómo cuidas tu hígado, señor? Aparte de cuidar tu testículo, ¿no es cierto? ¿Qué haces para cuidar tu hígado? No consumes alcohol. Es como le pregunto a un cura, cura, ¿tomas vino o no tomas vino? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Han visto que hay un fármaco que se llama el epavionta? ¿Saben qué es el epavionta? Es el complejo B. ¿Ya? El Iganapur también es complejo B. Pero si no tienen plata para comprar epavionta, tomen en ayunas agua hervida con un zumo de limón. Lo toman y es un depurador hepático. El hígado es virtuoso. Si consumen fármacos, atacan al hígado. Si consumen alcohol, atacan al hígado. Si consumen grasa, atacan al hígado. Pero ¿cómo lo limpio? En ayunas, ¿no? En ayunas, agua hervida con zumo de limón. Suficiente. ¿Bien? Vamos. Plaquetas. Las plaquetas son los trombocitos. Y los trombocitos vienen del megacariocito trombocitogénico. Ese megacariocito trombocitogénico, su núcleo comienza a dividirse de 16 a 32 y ahí es donde se produce la endomitosis. Pero ya ustedes saben que este megacariocito viene de la serie mieloide, y esta serie mieloide ¿de dónde viene? Del stem cell. Esa es la historia. De un megacariocito trombocitogénico formamos 5.000 a 10.000 plaquetitas. ¿Son células o no son células las plaquetitas o trombocitos? No son células, pero se comportan como células. ¿Ya? Tienen una membrana, tienen gránulos, tienen receptores en la membrana, tienen canalículos cerrados, donde está depositado el calcio, canalículos abiertos, tiene todo, pero se comportan como una célula normal. Por ejemplo acá, vean, mitocondrias tienen, vacuolas tienen, gránulos densos, hay factor de coagulación ahí, pero lo más importante acá es la membrana periplaquetaria. ¿Qué significa la membrana periplaquetaria? Entonces, yo tengo acá receptores. Yo tengo acá, por ejemplo, un receptor que se llama glucoproteína 1B9. Acá faltaría el 9. El 9. Que fija al factor de von Willebrand. ¿Qué viene a ser el factor de von Willebrand? Factor de von Willebrand.
factor que su función es anclar las plaquetas a la zona de lesión. Por eso se le llama anclaína, ¿ya? Anclaína. Y bueno, ¿cómo se descubre esto? Entonces va a la consulta una niñita de 8 años donde el doctor von Willebrand y detecta que la señorita, esta niñita, tenía una hemofilia. Pero dijo, ¿cómo? Mujer hemofílica no puede haber. No hay. Si hay mujer hemofílica se muere al nacer. ¿Cómo va a vivir? Comienza a investigar. Hace su tiempo de sangría, su tiempo de coagulación, su tiempo de protrombina, y al final detecta que no era hemofilia, sino era pseudo hemofilia. Y da a la comunidad científica una nueva entidad patológica. ¿Y cuándo se da la pseudohemofilia? Cuando falta el factor de von Willebrand. ¿Y en dónde interviene este factor de von Willebrand? En la fase plaquetaria de la hemostasia. No en la coagulación, sino en la fase plaquetaria. Y en un momento lo van a entender cómo. Existe otro complejo acá, otro receptor, llamémosle así, glucoproteína 2B3A. Es el puente de unión entre plaqueta y plaqueta a través del factor 1 de coagulación, que viene a ser el fibrinógeno. Y así tengo un receptor para ADP, para adrenalina, para trombina, tengo receptores. Entonces, no es lo mismo decir mi recuento plaquetario es de 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro de sangre. No es decir eso. Eso es número. Lo que yo necesito es que tenga calidad. ¿Y la calidad dónde está? En los receptores. Si no tengo receptores, por más que tenga 400.000, no pasa nada. Voy a tener lo que se llama diátesis hemorrágica. ¿Ya? Diátesis hemorrágica. Bien. La calidad es importante para las plaquetas y eso, la calidad se da en base a las glucoproteínas de anclaje o receptores que yo tengo en la membrana periplaquetaria. El mecanismo por el cual yo produzco plaquetas se llama trombopoiesis. Y existe una hormona, al igual que la EPO, acá se llama la trombopoietina. Trombopoietina. Pero aquí tengo 3 sitios de producción de trombopoietina. Tengo el hígado, el riñón y la médula ósea. Si se acuerdan ustedes, para eritropoietina, ¿dónde eran? Hígado, riñón. ¿Se acuerdan o no? Hígado constitutivo, riñón inducible. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué era inducible en el riñón? Porque había un sensor de la PO2. ¿Cuál es la PO2 arterial? 100. 100. ¿Cuál sería el sensor acá? ¿Cuál sería el sensor? Las hemorragias y las trombosis. Si pierdo sangre, necesito producir más plaquetas. Y si tengo riesgo de trombosis, disminuyo la producción de plaquetas. Así, de esa manera funciona. Entonces, nuevamente hacemos un resumen acá. ¿De dónde vienen las plaquetitas? Del megacariocito trombocitogénico. ¿Y el megacariocito trombocitogénico de dónde viene? Del stem cell. ¿Y dónde está el stem cell? En médula ósea. Aunque se ha descrito últimamente que también tenemos en sangre periférica, por si acaso. ¿Ya? Hay stem cell en sangre periférica. Pero es poco. Normalmente debe estar en ¿dónde? En médula ósea. Ahora, cuando los núcleos del megacariocito trombocitogénico llegan a 1632, entonces, ¿qué pasa con el megacariocito? Comienza a emitir como radios en el citosol. Y cada radio se elonga y después se fragmenta. Y cada fragmentito vendría a ser una plaquetita. A este mecanismo, ¿cómo se le llama? Endomitosis.
¿ya? Endomitosis. ¿Y quién regula la endomitosis? La trombopoyetina. ¿Cuántos orígenes tengo de la trombopoyetina? 3, como pueden ver aquí. Riñón, ¿ya? Hígado y médula ósea. ¿Ya? Entonces, inducible, ¿ya? Yo tengo el hígado, ¿ya? Constitutivo el riñón, e inducible médula ósea. Todo en base a la cantidad de plaquetas y riesgo de hemorragia o trombosis. Aquí tengo resumido lo que es la hemostasia. Tengo la vascular. ¿Qué viene a ser la vascular? La vascular viene a ser la vasoconstricción. O vasoconstricción, sí, vasoconstricción es el término correcto. ¿Qué pasa con el diámetro del vaso aquí? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Si disminuye el diámetro del vaso, ¿hay mayor pérdida de sangre? ¿O disminuye la pérdida de sangre? Disminuye. Aparte, en un vasoespasmo. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen músculo liso. Entonces, ese vasoespasmo, ¿qué hace? Impide también la pérdida de sangre. Es cuando ustedes, por ejemplo, se hincan en forma involuntaria una parte de la mano y no saben dónde ir hasta que sangra. O el señor está afeitándose y siente que la cuchilla le ha dañado, pero no sabe dónde es hasta que sangra. Y es que todos los vasos, siempre a un estímulo de injuria, hay un vasoespasmo con protección. ¿Y por quién está mediado ese vasoespasmo? Es de 2 a 3 segundos, es rapidísimo. Es tromboxano A2, endotelina, ¿ya? Adrenalina. Y más ahí, por ejemplo, suficiente con esos 3. Son los responsables de la vasoconstricción. ¿Quién lo antagoniza a ellos? Tenemos la PGI2, la prostaciclina, el óxido nítrico, ¿ya? Esos son vasodilatadores. Siempre en fisiología hay uno que estimula y hay otro que lo inhibe. Entonces, producida la injuria, hay una vasoconstricción. Una vez que se da la vasoconstricción, entramos a la fase que se llama fase plaquetaria. En esta fase plaquetaria, las plaquetitas se adhieren a la zona de lesión y el colágeno expone cargas negativas. Esas cargas negativas permiten de que las plaquetitas se adhieran a la zona de lesión, pero necesita el factor de von Willebrand. ¿Y quién libera el factor de von Willebrand? Las células que han sufrido lesión. Las células endoteliales que han sufrido lesión liberan el factor de von Willebrand. El producto de esto viene a ser la formación del trombo plaquetario temporal. Como su propio nombre lo dice, es temporal. Temporal. De ahí entramos a lo que es la coagulación propiamente dicha. Esto ya, el producto viene a ser el trombo plaquetario definitivo, en donde tenemos la fibrina, ¿no? Actúa como una red en donde queda atrapado todo, plaquetas, eritrocitos, leucocitos, todo queda atrapado. ¿Ese es trombo o es coágulo? Ese es trombo. Ahora, una vez que se recupera la citoarquitectura dañada, ya está de más el trombo. ¿Cómo lo destruye el trombo? A través de la fibrinólisis, ¿ya? Y ahí tendría completo todo lo que es la hemostasia, ¿ya? La fibrinólisis. Empecemos. Fase vascular. Entonces, en la fase vascular, producida la injuria, ¿qué se produce? Un vasoespasmo, una vasoconstricción. No importa el calibre del vaso, puede ser una arteria o una vena, nunca sangra rápido. Se produce esa vasoconstricción inmediatamente. Y después, ¿no? Si no es suficiente esa vasoconstricción, comienza a chisguetear si es una arteria. En la segunda etapa, la fase plaquetaria. En esta imagen ya vemos más bonito. ¿Qué hace el factor de von Willebrand? Se ancla en la zona de lesión. ¿Quién libera el factor de von Willebrand? Las células endoteliales dañadas. ¿Y qué va a anclar el factor de von Willebrand? A las plaquetitas. Pero las plaquetitas deben tener ciertas características. Tienen que tener la glucoproteína 1B9. ¿Ya?
glucoproteína 1B9. Si yo no tengo la glucoproteína 1B9, yo voy a tener la enfermedad de Bernard-Soulier. ¿Qué significa Bernard-Soulier? Hemorragia, me muero por hemorragia. Así tenga las plaquetas normales. Me falta el receptor, el anclaje. ¿Bien? Una vez que yo anclo a esta plaquetita se activa, sufre metamorfosis, ¿no? Se hace pegajosa, libera ADP y comienza a unir a otra plaquetita. Pero esta plaquetita tiene que tener un puente de unión. El puente de unión es el factor 1 de coagulación fibrinógeno. Pero además debe tener un receptor. Ese receptor se le llama glucoproteína 2B3A. Está de azul. ¿Qué pasa si yo no tengo este receptor? No voy a poder formar el trombo plaquetario temporal. Entonces, ¿qué voy a tener? Tromboastenia o enfermedad de Glanzmann. Y también es hemorragia. ¿Ya? Es hemorragia igualito que acá, que Bernard-Soulier. Entonces, el recuento de plaquetas, ¿cuánto es normalmente? 150.000, 400.000. Un paciente que entra al quirófano tiene 70.000 plaquetas, ¿lo opero o no lo opero? Tengo que hacerle su riesgo quirúrgico. Él entra y no sale. ¿Ya? Y en práctica te van a hacer tiempo de sangría en la orejita, tiempo de coagulación, el plaqueo, el método de Dake, va a hacerles la formación de pequeña. Es bonita la práctica esa, mi amigo que están haciendo la. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos en la fase plaquetaria? La formación del trombo plaquetario temporal. ¿Y qué es el trombo plaquetario temporal? Donde las plaquetas se hieren ¿a dónde? A la zona de lesión. ¿Y quién interviene ahí? El factor de von Willebrand. Además, necesito que las plaquetas tengan ciertas características. La glucoproteína 1B9, glucoproteína 2B3A. Y aparte de otras, que me fije en ADP, me fije en adrenalina, me fije en tromboxano, etc. Pero lo importante es estas. Si yo tengo enfermedad de Bernard-Soulier, enfermedad de von Willebrand, ¿cuál estaría incrementado? ¿El tiempo de sangría o el tiempo de coagulación? Considerando que el tiempo de sangría valora plaquetas, factor de von Willebrand, en cambio el tiempo de coagulación valora factores de coagulación. ¿Cuál estaría incrementado? En un hemofílico el tiempo de sangría es normal y el tiempo de coagulación es prolongado. En pseudohemofilia el tiempo de sangría es alargado y el tiempo de coagulación es normal. ¿Qué características tiene el hemofílico? ¿Hemorragias superficiales o profundas? Profundas. ¿Ya? En cambio, el pseudohemofílico, superficiales. Y eso lo van a valorar en prácticas. ¿Ya? Vamos. Coagulación propiamente dicha. 3 fases. 1. Formar la protrombinasa, o también llamado complejo activador de la protrombina. 2. Formar la trombina. Y 3. Formar la fibrina. Son 3 fases que tiene la coagulación propiamente dicha. Comenzamos. ¿Cómo manejar este mecanismo? Es conociendo los factores de coagulación. Así ustedes sean anestesiólogos o lo que sean cardiólogos o lo que sea, o van a hacer de medicina estética, deben saber la coagulación. Es obligatorio. El que no sabe coagulación está muerto. Entonces, necesario llevar a memoria a largo plazo los factores de coagulación. Al menos los plasmáticos, porque hay también plaquetarios en números arábicos. Los plasmáticos se dan en números romanos y los plaquetarios se dan en números arábicos.
Entonces, factor 1, ¿cómo se llama? Fibrinógeno. ¿Ya? Fibrinógeno. Factor 2, protrombina. Factor 3, el factor tisular o tromboplastina tisular. Factor 4, calcio. Factor 5, proacelerina. Factor 6, no existe porque se confundían con el 5 activo. Entonces no existe, está este casillero vacío. El factor 7, la proconvertina. Factor 8, antimofílico A. Factor 9, antimofílico B. Factor 10, Stuart Little. No, Stuart Prowell, ¿ya? Stuart Prowell. Factor 11, antimofílico C. Factor 12, Hagemann. Factor 13, estabilizador de la fibrina. Y hay otros factores que son importantes. Hay un, por ejemplo, en el año 59 se descubre el factor Pasoboy. Gannon habla de ese Pasoboy. Pero a la fecha no se sabe para qué sirve. Por eso no lo tengo acá. No se sabe, está ahí, pero no se sabe cuál es su función. Pero sí se sabe, por ejemplo, del Fletcher. ¿Ya? El Fletcher viene a ser la precalicreína y potencia la activación de la vía intrínseca de la coagulación. También se encontró el factor Fitzgerald, el cininógeno de elevado peso molecular, sumamente importante, y los fosfolípidos plaquetarios. Entonces, aquí tienen ustedes los factores de la coagulación. Tienen valores ahí que no les voy a tomar nunca los valores, nunca. Eso sería una locura que les diga, ¿cuál es el nivel de factor 7 en plasma? No les voy a tomar nunca, sería una locura. Pero sí por lo menos sepan cuál es el factor 5, el factor 10 y cómo actúa. Eso sí, ahorita lo van a ver cómo actúa. Veamos cómo actúa. Antes de ver cómo actúan, es necesario que ustedes sepan que hay varios factores que son dependientes de vitamina K. Y vitamina K, el término de K es coagulación, no es con C, como nosotros en castellano o en español es coagulación con C. En término danés, coagulación es con K. Y quien describe eso fue este señor Henrik Dahn. ¿Qué postulaba Henrik Dahn? De que en el alimento graso había un componente que participaba en la coagulación. Entonces, ¿qué hizo este señor? Alimentó palomas sin alimento graso. Sin grasa, nada de grasa, tan solo proteínas y azúcares. Y al mes las palomitas se caían, caída libre. Les hizo la autopsia y encontró hemorragias internas. Nosotros nos damos cuenta de las hemorragias que son externas, pero a las internas nos damos cuenta, ni cuenta nos damos. Nos golpeamos aquí, así. Pero pues estoy penando, señor. Se golpean, o pasan y con la pierna se golpean. Y hay un trauma ahí, ¿ya? Hay un trauma, pero ni cuenta se da porque nuestra hemostasia soluciona ese problema. Entonces, ¿qué pasaba aquí con las palomas? Que se morían porque no había alimento graso. Entonces, antes los padres, los abuelos nos daban aceite de hígado de bacalao. ¿Alguien consume aceite de hígado de bacalao? ¿Saben que en el aceite hay vitaminas liposolubles? ¿Sí o no? Y tenemos vitamina K ahí. Cuando tenemos déficit de vitamina K, nuestro riesgo ¿cuál es? Hemorragias. En los niñitos, por ejemplo, han visto que sus hermanitos o sus hijos tienen epistaxis. ¿Qué es epistaxis? Sangrado nasal. ¿Y cuál es el déficit? Vitamina K o fragilidad capilar. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Darle vitamina K.
Y hay un fármaco que se llama el Duo CBPK, así, Duo CBPK. Es una capsulita negrita, toma eso y eso va a solucionar el problema. Entonces, miren, este señor postula de que para la coagulación hay factores que son dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son? El 2, el 7, el 9, el 10, el C y el S. 6 factores dependientes de vitamina K. Y si uno tiene alteración en la ingesta de vitamina K, va a sufrir hemorragias. Ahí en esta imagen, ahí le dieron premio Nobel también ese señor por eso. Tengo aquí la fitonadiona, que es la vitamina K1, la menaquinona, la vitamina K2, y la menadiona, que es la sintética. ¿Ya? Este es de origen vegetal, este es de origen bacteriano, y esta es la sintética. Nuestra flora bacteriana nos da vitamina K, pero es insuficiente. ¿Ya? Insuficiente. Necesitamos la ingesta de alimento graso que tiene vitamina K. El requerimiento es de 70 a 80 microgramos por día. ¿Cómo interviene la vitamina K? Eso es importante. Los factores que he mencionado tienen que tener una modificación post-traduccional. En los residuos del glutamato tienen que añadir un carboxilato para que puedan fijar calcio. Si no hay esa modificación post-traduccional, no fija calcio y no hay coagulación. Entonces vean ustedes aquí, tengo una vitamina K carboxilasa, este es cofactor de esta, para que este residuo de glutamato tiene un solo carboxilato y no me fije calcio, tengo que añadirle otro carboxilato para que me fije calcio y pueda dar la coagulación. Entonces, ¿cómo interviene la vitamina K? La vitamina K entra reducida y sale oxidada, y hay una enzima que permite reducir la vitamina K, que es la vitamina K reductasa, y se da el ciclo, así, de esta manera. Se activa nuevamente el residuo de carboxilato, añado otro y fija calcio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los anticoagulantes, warfarinas, cumarinas? ¿Han oído hablar, por ejemplo, del rodenticida campeón? ¿Conocen el campeón o no conocen el campeón? Este es un rodenticida. ¿Qué es un rodenticida? Un matarrata. Es también más humano. Ahora ya está prohibida su venta, pero antes era común ver por la televisión en las mañanas, siempre en la mañana, 6 de la mañana, todo es muerte. Atropello, asesinato, violación, todo es muerte. Y común era que la mamá agarraba y le daba el yogur o gaseosa, un poco de campeón, y se moría el bebé, el niño, y ella también se envenenaba. ¿Qué hacía esta warfarina? Porque es una warfarina. Inhibía esto. Al inhibir el ciclo de la vitamina K, ¿iba a haber la modificación o no iba a haber la modificación? No hay modificación y el individuo muere por hemorragias. Paciente, por ejemplo, que es cardíaco, que tiene una válvula, tiene un bypass o un stent, o lo que quieran ustedes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos pacientes? Hay un dispositivo que es atípico. ¿Y qué hace con la plaquetita? La plaquetita, cuando venga algo atípico, ¿qué hace? Se activa y que va a producir trombosis. ¿Cómo evito eso? Utilizando cumarina. Entonces, cuando lleguen al hospital, ustedes van a ver pacientes cumarinizados. ¿Ya? El paciente cumarinizado tiene que hacerse el INR. ¿Qué viene a ser el INR? Es una tasa normalizada internacional del tiempo de protrombina. ¿Alguien tiene un paciente que es cumarinizado? Es terrible, porque ellos, ¿qué evitan? Que no haya trombosis. ¿Y de qué mueren? De hemorragia. Es curioso. Evitan la trombosis, pero mueren de hemorragia. ¿Por qué? Porque consumen cumarina. ¿Y qué hace la cumarina? Inhibe el ciclo de la vitamina K. ¿Y para qué la vitamina K?
para activar el factor 2, 7, 9, 10, C y S. Si yo inactivo eso, me muero. Así de simple. Entonces veamos cómo se da esto. Aquí tengo las tres vías para la coagulación, propiamente dicha. Tengo la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. ¿Ya? Entonces, extrínseco, imagínense que acá tiene su lecho vascular, así. Van a sacar sangre y acá tienen la piel. Para sacar sangre tienen que meter la aguja acá. ¿Atraviesan tejido o no atraviesan tejido? ¿Sí o no? Tienen que atravesar piel, tejido. ¿Tienen que atravesar el vaso o no tienen que atravesar el vaso? También. ¿Ya? Vena, si quieres sacar, o de arteria también, si pasan gases arteriales. A nivel tisular, se activa la vía extrínseca. A nivel vascular, ¿qué vía se activa? La intrínseca. Entonces, anteriormente le daba más importancia a la intrínseca, pero ahora le da más importancia a la extrínseca. ¿Por qué razón? Aquí está la razón. Por el factor 7. ¿Ya? Ojo con ese factor. ¿Quién es el factor 7? Olvidarme. La excusi. ¿Quién es el factor 7? La proconvertina. Muy bien, la proconvertina. Entonces, si tengo daño en el tejido, ¿qué libero? El factor tisular. ¿Cuál es el factor tisular? El factor 3. ¿Y qué es el factor 3? Me activa al factor 7. ¿Ya? Y el 7, vean ustedes, hace doble mecanismo. ¿Ah? El 7 va a activar al 10, pero salta a la otra vía, a la vía intrínseca, y activa al 9. Eso es importante. ¿Eh? Antes, hace como 20 años, ¿no?, se hacía el tiempo de tromboplastina parcial activa y acá en el tiempo de protrombina. ¿Cuál creen que sea más importante? ¿El de tromboplastina o el de protrombina? El de protrombina. ¿Por qué razón? Porque el 7 activa al 10 como extrínseco, pero también salta a la otra vía y activa al 9, y es de la vía intrínseca. ¿Qué pasa con la otra vía? Cuando el colágeno expone sus cargas negativas, ¿a quién activa? Al 12. Una vez que el 12 está activo, ¿a quién activa? Al 11. El 11 activa al 9, y el 9 como cofactor tiene al 8, el antimofílico A activa al 10. Ahí ya tengo la activación del CAC, del complejo activador de la protrombina. Pero lo puedo potenciar aquí con la calicreína. La calicreína se formaba a partir de la precalicreína. ¿Y quién estimulaba esto? El cininógeno de elevado peso molecular. Ahí está el factor Fitzgerald y el factor Fletcher. Al final ya tengo el CAF, esto. El complejo activador de la protrombina. Como tiene su propio nombre, dice activador de la protrombina. ¿Quién activa? La trombina. ¿Quién me da? Trombina. ¿Y esta trombina qué hace? Hace de todo la protrombina. Activa fibrinógeno y me da fibrina. Y de la fibrina me va a dar el trombo o coágulo definitivo acá. El definitivo. ¿Por qué? Porque establece puentes, enlaces que polimeriza el factor 3, el estabilizador de la fibrina. Entonces, en resumen, tengo la vía extrínseca y la vía intrínseca y la vía común. Si quiero dividirlo, voy a ver primero activación del complejo activador de protrombina, activación de la trombina y activación de la fibrina. Cuando activo la fibrina, quiere decir que ya se forma el trombo definitivo, donde queda atrapado todo. Ahora, la trombina hace de todo, ¿eh? Mire, activa al 5, una flechita que le pone. La trombina activa al 8. La trombina activa también al 11. También activa al 13. Hace de todo la trombina. Pero acá está actuando como procoagulante. Ahora lo van a ver como anticoagulante. Aquí está como anticoagulante.
como han visto que es procoagulante, ¿cómo yo detengo que sea procoagulante? Tengo que tener un mecanismo inhibidor. Entonces, la célula endotelial que recuperó su citoarquitectura libera un mediador que se llama la trombomodulina. ¿Y saben quién es su cofactor de la trombomodulina? La trombina. ¿Y qué va a hacer la trombina ahora? ¿Va a producir coagulación o anticoagulación? Anticoagulación. Entonces, ¿qué hace esta trombomodulina activa? Va a activar a la proteína C. Y la C tiene como factor la S. Primer mecanismo. Esta proteína C activa con factor S 3 funciones. 1. Inactiva el factor 5, anticoagulante. Inactiva al 8, anticoagulante. Inhibe al inhibidor. Cuando yo inhibo a un inhibidor, ¿qué tengo? Activación. Voy a activar al TPA. ¿Ya? Activo al TPA. Este TPA, ojo con esto. ¿Ya? TPA, que viene a ser el activador del plasminógeno tisular. Entonces, ¿qué hace ese activador del plasminógeno tisular? Va a producir una serina proteasa. ¿Quién es la serina proteasa? La plasmina. ¿Y qué es la plasmina? A este trombo lo lisa. ¿Por qué debe lisarlo? Porque si entra a la circulación va a producir embolismo. Entonces, primero el trombo era bueno, pero ahora ya no sirve de nada, ya se recuperó la citoarquitectura acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Activar la trombomodulina, que tiene como cofactor a quién? A la trombina. Y tiene 3 funciones. Por eso las 3 funciones. 1. Inactivo al 8, inactivo al 5. Sitios claves de la coagulación. Y además, inhibo al inhibidor del TPA. ¿Qué tengo? La activación. Activo la plasmina, y la plasmina es una serina proteasa que va a digerir el trombo. Y al final me va a dar los dímeros. ¿Ya? Los dímeros de fibrina. ¿Cuáles son los dímeros de fibrina? El XY y el DE. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con TEC, tromboembolia pulmonar, ¿cómo valoro que ese paciente tiene, llamémosles, o embolia o trombosis? ¿Cómo valoro? La forma de valorar es midiendo los dímeros de fibrina, el XY y DE. Pregunta el examen. ¿Ya? ¿Cómo valoro la tromboembolia? Valorando los dímeros DE y XY. ¿De dónde venían esos dímeros? De acá, del trombo. ¿Ya? Esto se llama fragmentos derivados de la fibrina. Por ejemplo, si un paciente llegaba con infarto, era un tremendo problema, porque el infarto es como consecuencia de ¿qué? De que se forma acá una trombosis y no pasa sangre por la coronaria. Entonces, antes se les daba uroquinasa, estreptoquinasa, y ahora hay algo milagroso. Se le da el alteplase. ¿Qué es el alteplase? Es el TPA, DNA recombinante. ¿Qué es DNA recombinante? ¿Qué es DNA recombinante? Revilla. Ya te he detectado, Revilla, no te preocupes. Tu hermano sí me alumno. Ya te ubico, ya conozco tus pasos. ¿Qué es DNA recombinante, Revilla? Han hecho seguro celular, ¿no es cierto? Han hecho, ¿no? Están haciendo BGM, biología molecular. ¿Qué es DNA recombinante? Por ejemplo, si yo tengo diabetes, puedo ser diabético 2 y puedo convertirme en 1, siempre voy a llegar a 1, y me van a dar humulín. Y el humulín viene a ser insulina DNA recombinante. Y tengo humulín de 3 acciones, rápida, media y lenta.
Entonces, ¿qué viene a ser DNA recombinante? El DNA recombinante es una técnica en la cual se aísla el gen que expresa la insulina, en este caso el TPA, y lo coloco en un plásmido TBR322 y hago una transfección en una bacteria Escherichia coli y la Escherichia coli comienza a producirme el TPA humano. Y esto salva miles de vidas. Miles de vidas salva. ¿Por qué? ¿Qué hace el TPA? Viene, activa la plasmina y recupera nuevamente la perfusión sanguínea. ¿Se acuerdan del doctor Noriega? No lo conocí el doctor Noriega, un bioquímico. El segundo piso, acá en la B205, está haciendo bioquímica. Y a él no le gustaba usar diapositivas, le gustaba mucho la pizarra. Antiguo, muy buen profesor, vive todavía. Pero aquí en la Católica ha tenido 2 infartos, no hay preinfarto, es infarto. Y lo bueno que sus alumnos, con buena convicción, no lo asistieron acá, inmediatamente lo cargaron, lo llevaron a su carro, agarraron sus llaves y lo llevaron a Teraguara y le salvaron la vida. Porque si lo asistían acá se moría. Inmediatamente fueron, lo mejor que hicieron ellos. En el derecho pasó uno igual, hace 2 años se murió. Porque el de derecho no sabe nada. Y quería darle respiración boca a boca. Masacre, vino, no, yo soy bombero. No, pues es infarto, por favor. ¿Qué respiración es? Es una locura. Entonces, si se infarta a mí acá, el decano, imagínense, lo llevan al hospital. Muy bien, preguntas hasta ahí. Ninguna. ¿Está fácil o está difícil? Tienen que estudiar. Esta fase es mucho contenido. Vuelvo a repetirles. Es mucho contenido. Así que comiencen la clase hecha, clase estudiar. No hay otra forma.